La Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt surge con la fundación del Instituto para la Investigación Social en Alemania en el año de 1923. Esta trataba de reunir fundamentalmente a autores interesados en el marxismo. El término de Escuela de Frankfurt es una denominación para referirse tanto a los pensadores miembros de este instituto y a aquellos influenciados por este. Inspirados en Marx, Freud y Weber, se sintetizó la teoría social para desarrollar una teoría crítica de la sociedad contemporánea. Esta teoría crítica se emplea para dirigirse a la doctrina que emplea la escuela. Existen varias teorías. Estas son: teoría de Weber es un análisis histórico comparativo del racionalismo occidental referido al capitalismo. También habla del Estado moderno, la racionalidad científica secular y la cultura y religión. Luego tenemos la teoría de Freud, que hace referencia al descubrimiento del subconsciente, además de la importancia del complejo de Edipo, y el análisis de las bases psicológicas del autoritarismo y el comportamiento social irracional. También existe la crítica del positivismo, que se considera una expresión del conformismo, como filosofía, método científico e ideología política. La teoría marxista, que critica la ideología burguesa, además de hacer una crítica de la alineación del trabajador, materialismo histórico, y la historia es vista como una lucha de clases y explotación del trabajador bajo distintas formas en cada época histórica. Los principales teóricos de esta primera generación de la escuela o precursores son Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Leo Lowenthal, Friedrich Pollock y Erich Fromm. La escuela crítica se divide en tres etapas. La primera, conocida como la etapa materialista, dada en los años 1930 hasta 1937. Esta etapa estuvo bajo la dirección de Max Horkheimer y en ella se realizó una reformación del marxismo. Esta esperaba una transformación utópica, pero haciendo una reflexión global sobre los procesos que conformaban la sociedad burguesa capitalista. Como segunda instancia tenemos la teoría crítica, que se dio en los años 1937 hasta el año 1940. Para esta etapa terminaba la Gran Depresión de 1930. El interés de esta escuela fue entonces el de realizar una interpretación crítica de la sociedad, las revoluciones, las guerras, el nazismo, el fascismo, el totalitarismo, etc. Para ello utilizan principalmente los análisis de la sociología, la psicología y la economía. Como la tercera etapa tenemos la crítica de la razón instrumental, dada en los años 1940 a 1945. Esta se basa en la desconfianza respecto a las capacidades del hombre de construir sociedades humanas justas, racionales por los daños ocasionados en la Segunda Guerra Mundial, los cuales generan sentimientos de tristeza y dolor. Esto es algo lógico, siendo tantas atrocidades cometidas en la guerra. Medios de comunicación masiva y la Escuela de Frankfurt. Esta escuela y la teoría que sostiene se basa en dos conceptos: la primera, manipulación, y la segunda, alineación. Esta primera etapa se basa en controlar la voluntad de otros por medio de instrumentos de comunicación u otros factores. La segunda etapa se basa en cuando el individuo deja de pensar por sí mismo y afecta sus intereses personales. Estos juntos logran describir a un emisor que manipula y a un receptor que está alineado.